tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos. Es un placer y un gusto para nosotros estar en esta ocasión juntos, platicando un poquito acerca de la nueva normalidad. Y bueno, creo que una de las partes principales que queremos abordar es cómo es que esta nueva normalidad, como le llaman, nos ha estado impactando y nos va a seguir impactando. Y para eso, primero que nada, es para mí un gran gusto y un placer presentarles a la maestra Marisol, que es mi esposa, y que si ustedes ya nos vieron en los videos anteriores, hemos estado platicando un poquito acerca de algunas cosas de resiliencia y de convivencia. Entonces, les presentará más o menos. Igual es un gusto para mí poder estar en este espacio. Estamos para resolver sus dudas y estamos muy agradecidos en la invitación que nos hace el padre Inés y todo su equipo de la pastoral de la escucha. Y bueno, si van teniendo dudas a lo largo de la plática, sería fundamental o para nosotros es muy importante escucharlos. Este espacio fue diseñado, como ya bien lo había comentado el padre Inés en un mensajito que nos envía para todos. Estas pláticas son para poder conocer un poquito más, para poder dialogar acerca de la situación de la pandemia, qué es lo que está sucediendo, cómo nos vamos sintiendo, cómo nos vamos adaptando, cuál es la postura que vamos teniendo a esta situación. Entonces, pues es un gusto para mí compartir este espacio con Isra, con mi esposo, y que lo hacemos con mucho cariño, con mucha dedicación y ojalá sea de utilidad. Cualquier cosa, de verdad estamos en la mejor disposición para poderlos atender aquí en el chat con cualquiera de sus preguntas. Y como bien lo dijo Mari, para nosotros es un gran gusto que la arquidiócesis nos haya prestado este espacio para poder platicar acerca de cuestiones que son importantes, que tienen que ver con la salud mental y que vamos a tratar de que también abarquen otras problemáticas que también están surgiendo. Y bueno, como Mari ya lo comentó, vamos a estar leyendo todas sus dudas, comentarios aquí. Por lo pronto, saludo mucho a uno de mis alumnos, Sara, que nos manda a saludar a Mari y a mí. Entonces, es un gusto que nos estés acompañando, Ara. Muchas gracias. Y bueno, a quien apreciamos mucho. Sí, lo queremos mucho. Entonces, muchos saludos, Ara. Y bueno, estábamos pensando en qué tema podíamos empezar a abordar como pareja. Y creemos que una de las partes principales que deben de ser tocadas, como ya habíamos mencionado en nuestras conferencias, tiene que ser una parte de generar conciencia acerca de qué implica esta nueva normalidad. Tristemente, nosotros tenemos que hacer pagos, seguimos trabajando en casa, seguimos haciendo home office, pero cuando tenemos que salir, porque es una urgencia, que tenemos que ir a realizar pagos que tienen que ser de manera presenciales, alcanzamos a ver que de repente hay muchísima gente que pareciera que no está tomando esta situación de una manera como seria y nos preocupaba porque creo que también tiene que ver mucho desde este concepto, desde cómo es que se maneja lo que es la nueva normalidad. Creo que nuestras autoridades de repente, a mi criterio, se equivocaron un poco en este concepto porque nos hicieron creer que las cosas van a regresar de cierta manera como eran antes. Y la realidad es que no del todo. Las cosas se han modificado. No podemos negar que esta pandemia ha impactado de una manera muy fuerte. Digo, hemos estado casi 100 días en encierro y después de estos casi 100 días de encierro nos piden que salgamos, nos piden que continuemos con la vida, pero no nos han como logrado hacer ese clic, ese cambio para que nosotros entremos en conciencia de qué está pasando, porque algo que a mí me preocupa es que el virus sigue allá afuera y que las situaciones no han cambiado del todo. Y simplemente nos vamos a la estadística y la estadística no miente, los números siempre son muy fríos en ese aspecto. Y nos dicen los números que las cosas realmente siguen mal. Y es por eso que esta nueva normalidad, como le llaman, que nos gustaría modificar el concepto en esta plática un poquito, pero como le llaman, implica una conciencia y implica un doble esfuerzo de nuestra parte porque tenemos que realmente cuidarnos y cuidar a los otros. Entonces, para eso mismo, Mari y yo estábamos platicando y nos gustaría hacer como un breve recuento de cómo han estado las cifras en cuestiones del coronavirus.
Para los que no estén como muy enterados cuando surgió, esto empezó el 28 de febrero, fue cuando tuvimos nuestro primer caso, fue el primer contagio. Y a partir de ahí, en escasos 3 meses, se ha disparado de una manera impresionante. Perdón, Michelle, que te interrumpa. Estas cifras a nivel nacional, ¿verdad? Sí, 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 claro. El 28 de febrero fue el primer caso detectado a nivel nacional. Y todavía yo estaba recordando un poquito cuando estaba en el trabajo. A principios de febrero me tocaba escuchar que había muchas personas que decían, es que a nosotros no nos va a pasar, eso no va a llegar con nosotros. Y era como esta parte de protegernos, pero que lo hacíamos de una manera de negación, como una forma de cuidarnos en cuanto a negarle una realidad que estaba presente. Y que a partir de ese primer caso que ocurrió, creo que se han disparado y no han cesado. De hecho, los últimos días, en esto, a partir de que inició esto como le llaman de la nueva normalidad, se han disparado muchísimo. A mí me preocupa de repente escuchar algunas partes de las autoridades que dicen es que se están reajustando las cifras. Y la verdad es que sea porque se estén reajustando las cifras o sea porque realmente son fallecimientos o contagios actuales, la realidad es que no estamos bien. El primer contagio fue el 28 de febrero. De ahí tuvimos el 23 de marzo, que ocurrieron las primeras 4 muertes en el país. Y de ahí ha empezado a ir subiendo. A partir del 20 de abril, por ejemplo, ya teníamos 8.772 contagios y 712 muertes. De hecho, a mí me pareció impresionante cómo se fue disparando tan rápido. Teníamos alrededor de un mes, solamente en un mes, se dispararon 8.772 contagios y 712 muertes. De hecho, si lo calculamos con los primeros 4 muertos que hubo, 712 en un mes, fue impresionante. Después tenemos que para el 1 de mayo ya teníamos 20.740 infectados y alrededor de 2.000 muertes. Habían pasado solamente 10 días. Y en 10 días ya se había disparado hasta 1.972 fallecimientos. Para el 15 de mayo ya teníamos 45.000 infectados y 4.767 muertes. Estábamos viendo cómo iban en una semana, en 15 días ya iban subiendo más de 1.000. De hecho, a mí me parecía bastante preocupante porque mencionaba que se iba haciendo cada vez más adaptable las personas en ver. La primera muerte a mí me impactó mucho. Después, como tú decías antes de que se cortara, estoy completamente de acuerdo, creo que es un mecanismo que tenemos los seres humanos de adaptación. Sin embargo, creo que me parecía muy preocupante que nos adaptáramos al nivel de fallecimientos que estaban pasando, sobre todo porque estábamos empezando a perder el cuidado personal de nosotros y de los demás. Porque ya hablar de 4.000, de 5.000 fallecimientos a mí me parecía bastante preocupante. Al día de hoy, no miento, al 26 de mayo ya teníamos 74.560 infectados, que estamos hablando de que se duplicó la cantidad, 8.134 fallecimientos. Ahorita, si no mal recuerdo, ahorita les confirmo, pero si no mal recuerdo, creo que ya llevamos alrededor de 15.000 infectados, no miento, de 15.000 muertes. Sí, ya de 15.000 muertes, pero ahorita lo confirmo. Pero a mí me pareció muy preocupante cómo ibas disparándose cada vez más esta parte de contagios, porque también tenía que ver mucho, uno, con cómo nos estábamos cuidando y cómo las autoridades también estaban enfrentando esta problemática, pero dos, como esta parte de ir normalizando lo que estaba pasando y de todos modos, yo no me voy a quedar encerrado 100 días, de todos modos voy a salir porque tengo que continuar con mi vida, pero no darme cuenta de que esas decisiones estaban impactando también en la demás población. Pero no sé cómo ves. Sí, es sorprendente, ¿no? A la fecha del día de hoy creo que tenemos alrededor de 100.000 personas que tienen contagio de COVID. Y bueno, las cifras de personas fallecidas también son muy alarmantes. Y lo que es más alarmante es el cómo fueron ascendiendo tan rápido. De verdad, pienso que muchos esperábamos que para estas fechas de junio la curva que iba todo el tiempo en aumento, que pudiera ir descendiendo la curva de contagios, pero no ha sido así. Sigue ascendiendo y sigue ascendiendo y sigue ascendiendo de forma diaria, y eso por supuesto que nos hace estar en alerta, y es una cifra que nos causa
estar alarmados, estar preocupados porque no ha bajado la contingencia, porque no ha bajado la crisis, ni siquiera se ha mantenido estable, decir, bueno, ya no ha habido más contagios, pero nos mantenemos en una curva ya estable, pareciera que a lo mejor ya va a empezar a descender, sino que seguimos en aumento. Creo que ya tienes las cifras, ¿verdad? Sí, las cifras al día de ayer, miércoles 10 de junio, eran de 15.357 fallecimientos y casos positivos confirmados acumulados ya 129.184. Pero si rastreamos un poquito cómo estaban las cifras, o sea, ¿cómo fue que se disparó tanto en alrededor de 3 meses? Estamos viendo que en febrero, decías tú, el 28 de febrero, se dio el primer caso, y estamos hablando que de febrero a junio llevamos 100,000 casos, más de 100,000 casos, 129,000 casos y 15.357 personas fallecidas. Son muchas personas fallecidas, que si bien es cierto, esta pandemia es inevitable que nos contagiemos, o va a ser bastante complicado que no nos contagiemos. Es bien importante poder aceptar que existe esta situación, que es parte de nuestra vida diaria, pero el aceptar, como mencionaba hace un ratito, no significa que yo tenga que ser apático a las medidas de sanidad. En un inicio hablábamos, a lo mejor había un proceso de negación de cómo es posible que esto esté sucediendo, esto va a terminar muy rápido, voy a regresar a salir y hacer como la vida antes de la pandemia. Sin embargo, entre menos nos cuidamos y entre más nos ponemos en riesgo y ponemos en riesgo a los demás, pues las cifras siguen en aumento y en aumento y en aumento. Recuerdo que el 1 de junio tuvimos la necesidad de salir para, tuvimos que hacer unos pagos, y recuerdo que ese día que se declaró como la nueva normalidad y que las cosas iban a retomar, sobre todo las cosas de comercio, se iban a reanudar, pasamos por el centro de la ciudad y era impresionante porque pareciera unas filas de gente y de gente y de gente pasar, y comentarios de amigos que viven en la Ciudad de México que nos dicen, oye, es que las cosas pareciera que no pasa nada, pareciera que todo está normal y pareciera que todos siguen el mismo ritmo de vida, a pesar de que sí se han tomado medidas, pero pienso que mucho tiene que ver la conciencia que tomamos sobre la enfermedad, y la conciencia la tenemos que tomar los adultos, los padres, las personas que estamos dirigiendo alguna institución o que estamos al frente de personas, las personas que estamos en casa, porque es difícil a lo mejor que un adolescente pueda tomar las situaciones un poco con mayor seriedad, y es difícil también que probablemente el niño vaya a tomar las cosas con esta seriedad, si es que no se le entrena también en cómo tiene que responder, ¿no? Entonces, ahora que tú ves las cifras, Isra, ¿qué opinas, ¿no? de la situación? Sí, de hecho, como comentaba, a mí me parece muy alarmante, sobre todo por el concepto que tienen acerca de nueva normalidad. Creo que una de las cosas que nos pasó y que es como una parte de cansancio y de hastío de la gente, era que estaban esperando el momento, el banderazo de salida como para poder ya salir del encierro. Estuve casi cerca de 100 días metido en mi casa, conviviendo, sin hacer como mis actividades comunes, y la gente estaba desesperada, la gente estaba muy ansiosa y tenía muchas ganas de poder volver a salir. Y creo que el problema que a mí me parecía preocupante era que esa nueva normalidad, como le llamaba el gobierno, era mal interpretada, porque era ya todo va a estar bien, porque a partir del 1 de junio vamos a empezar a retomar actividades, pero se empiezan a retomar actividades que eran indispensables, actividades que eran necesarias y prioritarias para poder, digamos, sostener la economía, pero había actividades que todavía no eran prioritarias y actividades que todavía no debían de ponerse en marcha, y tal pareciera que la mayoría de las personas dijeron 1 de junio todo vuelve a la normalidad, y se quedaron solo con esta parte de
pues es que ya está todo bien. Entonces salgo a la calle, esto no existe, y tristemente me ha tocado escucharlo, me ha tocado escuchar estas frases de este virus no existe, este es algo que no me ha pasado, tú conoces a alguien, porque tal pareciera que necesitamos que le pase a alguien cercano para poder ponernos las pilas y hacer algo con ello. Y creo que ese es el problema de este concepto de nueva normalidad, que nos planteaba la posibilidad de regresar a las cosas como estaban antes. Y creo que la realidad es que no vamos a regresar a esas cosas. Hace como 3 días estábamos platicando un poquito con el padre Inés, que es el responsable de la pastoral, y él nos planteaba que él no le gustaba este nombre de nueva normalidad y estamos de acuerdo con ello. De hecho, era normalidad implicaba como esta sensación de vamos a regresar a cosas que ya hacíamos antes, cosas que eran las que ya estábamos acostumbrados a hacer, y más bien tenía que ver con esta parte de vivir el presente y de vivir una realidad que está sucediendo y que la realidad está allá afuera. O sea, no podemos negar que hay contagios, podemos intentarlo, podemos decir cerrar los ojos, pero como les decía luego a mis alumnos, el que cierres los ojos no te va a defender del peligro, porque finalmente el que no lo veas no lo quita de ahí. O sea, el que yo me tape los ojos no va a eliminar el coronavirus, el COVID. O sea, realmente tengo que ponerme a hacer algo para poder prevenir que esto suceda. Y que finalmente quisiera aterrizar con 2 puntos, lo que acabas de mencionar. Estoy muy de acuerdo con lo que habla y nos refiere el padre Inés de forma como muy acertada acerca de, más bien estamos viviendo una nueva realidad y así es en el proceso de nuestras vidas. Vivimos nuevas realidades a través de los cambios, a través de las situaciones diferentes a las cuales nos vamos enfrentando, que se convierten en una realidad, porque es a partir de la situación, a partir del suceso, cambia todo nuestro panorama o percepción que tenemos, incluso de la vida, de la forma en la que nos dirigimos a los demás, de la forma en la que respondemos al otro, en muchos sentidos. Sin duda esta situación nos trajo como mucha resistencia cognitiva, mucha resistencia emocional, de decir no nos está pasando. Como por ejemplo me hace ilusión, ¿no?, aquella pareja a lo mejor muy joven de adolescentes que quedan embarazados, una pareja a lo mejor de 16, 17 años, y que su nueva realidad o su realidad, ya no diríamos ni siquiera una nueva realidad, la realidad, el momento presente es que están esperando un bebé y que la realidad implica que posiblemente no es la mejor edad, que posiblemente no están preparados económicamente, no están preparados emocionalmente, tampoco están preparados para afrontar una responsabilidad de tal magnitud, y que esta realidad a la que se están presentando ahora va a ser sumamente complicada, no va a ser un proceso sencillo de entrada de asimilar, porque seguramente vendrán como muchos autorreproches, decir por qué no nos cuidamos, por qué tomamos la decisión de tener una relación sexual, por qué tuvo que haber sido en este momento, por qué haber sido en este tiempo, y vendrán por supuesto probablemente este regaño o esta descalificación de parte de los adultos que los rodean, ¿no?, los padres, los abuelos, etcétera. Pero finalmente estos dos jóvenes pues tienen que enfrentar esta realidad que ahora es su presente, que ahora es, no hay como una marcha atrás, es decir, no puedo cerrar los ojos, como bien decías, ni puedo hacer como que esto no existe, porque finalmente la situación está. Y me gustaría con esto llegar a ese punto. La situación está presente, la situación es parte de lo que vivimos al día desde que inició. Lamentablemente los contagios no han disminuido, lamentablemente y muy tristemente las personas siguen falleciendo, y tal vez hemos sido afortunados de que no ha sido mi familia, no ha sido mi papá, no ha sido mi mamá, no ha sido mi hermano, no ha sido mi hermana, y estamos agradecidos por esto. Pero ¿qué hay de las familias que sí están perdiendo a sus seres queridos por el contagio?
¿Qué hay de estas familias que dicen, bueno, tuve que ir al súper y a lo mejor alguien no se cuidó y a lo mejor me fue difícil y se me olvidó que no me debo tocar la cara, ¿no? Por ejemplo, que son cosas básicas en el cuidado de nuestra salud. Es decir, este no es el momento para bajar la guardia, y cuando aceptamos que las cosas son diferentes en nuestra realidad, son diferentes en nuestro presente, porque ya están, por más que lo niegue, por más que me resista, creo que ya pasamos del contagio 1 al contagio 129,000, como para decir no existe. O sea, es una realidad, está presente, existe en nuestras vidas, existe en nuestro entorno. Es necesario llegar al punto de aceptar que estamos viviendo esta situación. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que ese es lo que implica todo un reto. El presentarnos frente a la realidad que tenemos. Y como decía en la conferencia, a mí me gusta mucho la frase de Nietzsche, que habla acerca de que la fortaleza de un ser humano se mide a través de el cómo puede amar su realidad, a pesar de que esta no le sea completamente satisfactoria, porque la realidad es que la vida no siempre va a ser como nosotros queremos que sea. O sea, la vida siempre nos va a presentar retos y vamos a tener que enfrentar esos retos con toda la entereza posible. Y creo que este es uno de los retos que nos está presentando la vida. Creo que no podemos negar lo que está allá afuera y que la vida va a seguir fluyendo, pero requiere que nosotros también hagamos algo para poder fluir con ella. Y en ese mismo sentido creo que una de las principales cosas es, para aceptar, es entender que voy a estar molesto porque hay cosas que no van a ser iguales. Porque de repente todavía me toca escuchar que dicen, ya quiero irme de fiesta. Es que ya quiero que abran de nuevo los cines. Es que ya quiero que las cosas vuelvan a ser como sean. No sabemos cuánto tiempo vaya a tardar eso, la verdad. Sé y me queda clarísimo por lo que la vida nos ha demostrado, que las cosas no son eternas. Realmente todo pasa, pero tampoco sé cuánto tiempo vaya a durar. Lo que sí sé es que tenemos la suficiente fortaleza y creatividad para poder utilizar la realidad que ya tenemos, vivir el presente que estamos viviendo el día a día y ver qué hacemos con ello. Porque, por ejemplo, va a implicar un nuevo reto el que vayamos a relacionarnos con nuestros seres queridos, pero tratando de cuidarlos sin exagerar en el contagio. Va a implicar todo un nuevo reto el que no voy a poder estar, si me gustaba andar de fiesta, no voy a poder andar de fiesta todo el tiempo, y no voy a poder estar en reuniones de muchísimas personas porque realmente ya no funciona así. Uh-huh. Y incluso estaba pensando que como bien decías, esta pandemia vino a impactarnos en todos los ámbitos de nuestra vida. Impactó en cosas que ni siquiera nos hemos dado cuenta todavía, porque apenas todavía estamos en este proceso entre salir y quedarnos, pero ha cambiado todo. O sea, la manera como nosotros nos vamos a relacionar. Luego nos costaba a nosotros trabajo porque queremos mucho a nuestros sobrinos, pero luego vamos a visitar a mi hermano y a sus sobrinos y nos abrazan. Y luego nos cuesta trabajo como les decimos que los queremos mucho, pero también una forma de cuidarlos a ellos y cuidarnos a nosotros es tratar de manejar el contacto de una manera distinta, pero que lo han entendido, que lo han empezado a manejar, pero que, por ejemplo, mis papás les cuesta todavía más trabajo que no sentir que pueden abrazar a sus nietos, porque les cuesta trabajo poder, digamos, modificar esas situaciones, pero como bien decías, creo que implica todo el estar constantemente repensando las cosas y ver cómo es que voy a hacer con esta nueva realidad que se me está presentando, que como bien decías, quizá ni siquiera es nueva, es mi realidad como tal. Sí, así es. Rescato de lo que acabas de comentar, ¿no? Y bueno, antes de pasar a comentar lo siguiente, si van teniendo alguna duda, alguna pregunta, algún comentario para quienes aún nos puedan acompañar, nos estén acompañando, les agradeceríamos mucho que lo hicieran por el chat. Con mucho gusto respondemos las dudas o las inquietudes que a lo mejor surgen con la plática. Que nos compartan también sus experiencias, porque sabemos que todos han tenido diferentes encierros, todos vivieron esta cuarentena de manera diferente, y que algunos siguen viviendo la cuarentena. Por ejemplo, como les decíamos, nosotros seguimos trabajando desde casa, porque para nosotros es importante cuidar a las personas y sabemos que es una parte prioritaria en cuestión de salud mental, pero nosotros no tenemos que hacerlo de manera presencial en este momento. Podemos atenderlos vía virtual y es lo que estamos haciendo, tratar de cuidar a los que queremos
y tratar de poder compartir esta parte de salud mental, pero desde los medios que tenemos disponibles. Claro, y también agradecemos que, bueno, nuestros trabajos nos permiten todavía estar desde casa, ¿no? Porque es bien entendible y me queda perfectamente claro que para quienes se sostienen de un negocio, que para quienes se sostienen de su tienda de abarrotes, de sus locales, de etcétera, toda esta parte del comercio que le da vida a la economía en un porcentaje vital para nuestro país, entiendo que había una desesperación profunda hacia ya regresar, porque entiendo que era difícil sostener a lo mejor económicamente a mi familia, porque finalmente la vida sigue transcurriendo y mi familia tiene demandas, tiene necesidades. Entonces, es parte el que ya se haya podido regresar a esta parte laboral, en cierta medida creo que es bastante favorable, pero pienso también que el regresar a nuestras actividades laborales es el tomar esta conciencia de decir, ok, voy a regresar, pero regreso a mi presente real. Regreso con la convicción de saber que tengo que cuidarme, que tengo que proteger a mis clientes, que si mi lugar es bastante concurrido y qué bueno que sea así, entonces tengo que protegerlos teniendo las medidas de sanidad, teniendo el gel antibacterial, buscando la sana distancia, marcando los puntos como lo hacen ahora en el súper, en el banco, como lo hacemos inclusive cuando vamos al cajero, que hacemos esta fila y decimos, oye, pues la verdad me espero 1,5 metros y porque es la distancia necesaria para sentirme más seguro. Uso el cubrebocas y hacer conciencia también a nuestros clientes, ¿no? Acabas de ingresar, qué bueno que a lo mejor estés interesado en algo de lo que yo ofrezco. Mira, aquí está el gel antibacterial. Si tengo acceso a agua y jabón, pues puedes pasar a lavarte las manos. Veo que trae cubrebocas. Oye, no traes cubrebocas, ¿sabes qué? Que en tal lado los están vendiendo. Si quieres, ve y enseguida regresas. O a lo mejor inclusive yo tener como mi almacén de cubrebocas y decirle, oye, ¿sabes qué? Adelante, qué bueno que quieras ingresar, pero por favor toma un cubrebocas. No sé, en el precio que están manejando el cubrebocas, creo que está de 4 en adelante, ¿no? De 4 pesos en adelante. Porque esto es parte de mi presente. Les decía el ejemplo de los chavos embarazados, ¿no? De los adolescentes que están embarazados y que enfrentan esta situación que es su presente y que así tiene que ser, y que entonces cuántas casas van a modificar su vida. Me voy a vivir a tu casa, te vienes a vivir a mi casa, nos vamos a casar, queremos estar juntos, cómo le vamos a hacer para mantener al bebé, para hacer los gastos médicos, etcétera. Todos los cambios en nuestra vida implican que nuestra vida va avanzando, que nuestra vida va evolucionando, y que en esa evolución yo necesito responder de manera entera y de manera madura, lo más maduramente posible, también respondiendo a mi propiedad, ¿no? Si yo tengo la capacidad de discernir, si yo tengo la capacidad para valorar las situaciones negativas de las situaciones favorables, entonces es momento de tomar una decisión mucho más consciente. Si soy una persona adulta, como lo veíamos hace rato, es mi deber el poder ser responsable. Y en todos los sentidos, digo, cuando tú y yo estábamos solteros, ¿no? Pues vivíamos otro presente. Ahora nuestro presente es estar juntos, compartir un espacio, compartir nuestra casa, ser responsables de gastos juntos, etcétera, lo que antes no teníamos. Y así es como van cambiando las cosas en nuestra vida. Y cuando dije el sí, ¿no? Cuando nos estábamos casando, cuando dije el sí, pues era un sí en serio, o sea, era un sí consciente de decir, este es nuestro presente, de que queremos hacer una vida juntos. Ahora bien, este es nuestro presente, no podemos echar marcha atrás y decir no existe. Seguramente coincidirás conmigo, Isra, en que muchos de los problemas en nuestra vida, nuestros problemas sociales, es porque hacemos y nos colocamos esta venda en los ojos y decimos, es que no está pasando. Cuando
no hay más evidencia o la evidencia es más que sólida a decir sí, sí está pasando. Alguien, por ejemplo, que vive violencia en casa y que dice y que disculpa la violencia, que cierra los ojos a esta violencia y que prefiere no buscar alternativas para estar mejor emocionalmente, para salir, para tener un ambiente de mucha mayor adaptación y cuidado hacia sus hijos, ¿no? O hacia ella misma o hacia él mismo. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que también me gustaría como puntualizar algo, ahorita que aprovechando lo que mencionabas, muchos van a tener que regresar a los trabajos, algunos otros ni siquiera se separaron de su trabajo, o sea, se mantuvieron haciéndolo, pero para los que están regresando con estas nuevas indicaciones que está planteando el gobierno, creo que también sería importante entender que el tiempo que estuvimos en cuarentena no fue tiempo perdido, porque luego me pasa que escucho a algunas personas que mencionan, es que todo el tiempo que estuve ahí no hice nada, o sea, no estuve produciendo, no estuve mejorando, o sea, realmente fue una situación difícil, fue una crisis, y las crisis se enfrentan como podemos y con los recursos que tenemos en ese momento, pero no fue tiempo perdido, porque realmente todo lo que estuvimos haciendo era una forma de cuidarnos nosotros y de cuidar a los otros. Y creo que me gustaría puntualizarlo sobre todo porque como regresan al trabajo, sienten que todo este tiempo fue desperdiciado, tratan de regresar como con el triple de ganas. De sí, estuve 3 meses sin hacer nada, esos 3 meses fueron improductivos, voy a regresar y voy a tratar de ponerme al corriente. La verdad es que va a ser casi imposible. Va a ser casi imposible porque fueron 3 meses en los que estuviste cuidándote y no puedes regresar y hacer en una semana lo que en esos 3 meses no pasó. O sea, tenemos que ser como muy conscientes de que los que vayan a estar regresando poco a poco con esta nueva normalidad que plantean, pues tienen que tomárselo con calma, tienen que tomárselo con no fue tiempo perdido. O sea, realmente si yo pienso que estuve desperdiciando estas situaciones, yo voy a tratar de desvivirme por mejorar lo que está pasando. Y lo que tenemos que tener claro es que esta realidad que está, es que sigue habiendo un virus allá afuera y que yo tengo que tomarme también las cosas con las medidas necesarias. O sea, que no voy a llegar y voy a trabajar lo que debí de haber trabajado en 3 meses. No es posible. Y creo que esa es una parte que quería puntualizar. Y 2, tenemos por aquí algunos comentarios, unas experiencias. Primero nos escribió Marisela de Los Ángeles, Salazar. Ella menciona que gracias por la información, pero en mi trabajo hemos visto que están influyendo mucho los medios masivos que no son oficiales en difundir información errónea y basada en suposiciones. Totalmente de acuerdo. Creo que, como dice Marisela, tenemos que tener mucho cuidado con la información que tenemos y la que estamos consultando todo el tiempo. Facebook, la verdad es que ha sido una gran herramienta para poder estar en contacto y poder plantear nuevas temáticas y poder explicar los escenarios actuales, pero también es una fuente impresionante de información errónea, porque también podemos encontrar muchas noticias falsas. Por eso es que sí estoy de acuerdo con Marisela, creo que tenemos que utilizar medios que sean fiables y que aún así de todos modos vamos a tener la información que existe en ese momento, cosa que no va a ser completa. Ahora, esta parte que comentas, Marisela, muchas gracias por tu comentario. Entiendo que si en mi trabajo a lo mejor no se están tomando las medidas que a mí me gustaría se estuvieran llevando, que fueran como más controladas, donde yo me sintiera más seguro, creo que es bastante válido poder hablar con quien sea mi superior y poderle establecer. Entiendo que a lo mejor las posibilidades de mi empresa no están en darme lo necesario para yo sentirme segura en mi trabajo, y entonces va a tener que ser mi responsabilidad el buscar los medios y pedirle a mi superior, oye, dame chance, permíteme llevar mis propios guantes, llevar mi careta, llevar mi cubrebocas, llevar mi gel antibacterial, que bueno, ese de cajón ya va en el bolsillo. Permíteme a lo mejor estar saliendo de vez en cuando a hacer el lavado completo de manos, o hacer el lavado completo de manos con el alcohol gel. Eso es fundamental, que es un momento sumamente importante para sentirme responsable por el cuidado de mi salud.
Muchos años hemos vivido sin este cuidado acerca de nuestra salud. Nos dicen nuestras autoridades sanitarias que están llevando todo este proceso del COVID, que llevamos aproximadamente 40 años en México comiendo alimentos no saludables, alimentos que lejos de estarnos favoreciendo, pues nos ayudan a enfermarnos o tener ahora estos niveles tan altos de diabetes, de hipertensión, de colesterol, de obesidad y a lo mejor ciertamente esos alimentos son los que tenemos más a la mano, por así decirlo, ¿no? Y a lo mejor han estado durante todo este tiempo, pero este es un buen punto, es un muy buen comienzo para decir, ahora yo soy responsable del cuidado de mi salud. Si antes iba fácilmente a los tacos y no me lavaba las manos y así me comía mis tacos bien sabrosos, porque estoy segura que muchos lo hicimos, y que decíamos, ay bueno, no seas, inclusive, ¿no? Si alguien sacaba su gelecito antibacterial, ay no hombre, no seas payasa, ¿no? Cómete así los taquitos, así están buenos, ¿qué te va a pasar? Y pareciera que luego eran medidas exageradas, pero es importante cuidar nuestra salud. Decíamos, de una diarrea no pasa. ¿Y por qué pensar que es sano estar enfermos? ¿Por qué pensar que hoy me como estos tacos bien sabrosos, ¿no? Entre más grasita y más cosas tengan, a lo mejor más sabrosos, pero ¿por qué pensar que lo vale esa cena, ese placer, ese gusto que me di, vale un día, 2 días, 3 días con diarrea o con problemas de gastroenteritis? ¿Por qué pensamos que eso es sano? Ahí tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida y hacernos responsables de mi salud. Oye, si bien me están diciendo que tengo gastritis, no puedo comer ciertos alimentos, no puedo comer salsas, no puedo comer grasas, tengo hipertensión, me prohibieron la sal, me prohibieron la grasa, tengo diabetes, me prohibieron el azúcar, etcétera. Y cuántas veces no se nos barre y decimos, quiero actuar como si no tuviera esta enfermedad, quiero actuar como si no me pasara nada, pero no, la condición de mi salud, la condición de mi cuerpo es otra y esa es mi realidad. Puede ser que a lo mejor, no sé, Isra vamos a los tacos y a él no le pase nada y se pueda comer sus tacos sin lavarse las manos y no le pase nada, porque a lo mejor su organismo responde de esa manera. Yo les puedo decir que bueno, me como los tacos sin lavarme las manos y ya me dio diarrea y ya a lo mejor hasta ya lo contagié, ¿no? Entonces, eso es bien importante, aprender a ser responsables cada vez más y dejar de pensar como solo por hoy, ¿no? Solo por hoy estos taquitos, solo por hoy el pastel, solo por hoy el gansito, solo por hoy las frituras. Si mi organismo de entrada ya los está rechazando porque tengo una enfermedad, porque tengo una condición que me dice, oye, a ver, cambia tus hábitos para que vivas más sano, y ni siquiera es que me esté repercutiendo en mis funciones, en mis actividades, en mi interacción con los otros. Puedo perfectamente desempeñarme en el área laboral, social, familiar, etcétera. Pero si yo no soy responsable con mi tratamiento, si yo no soy responsable con los cuidados en cuanto a la alimentación, cosas tan básicas, seguramente voy a hacer que se acelere la situación. Y no significa, ya para aterrizar este punto, no significa que entonces habrá quienes digan, ¿no? Pues es que solo se vive una vez. Entonces disfruta tu hoy, ¿no? Y que no te importa el mañana. Y ese es un gran problema del ser humano, pensar que solo vivimos hoy. Es importante disfrutar nuestro día a día, pero disfrutar nuestro día a día no significa que nuestro día a día tenga que ser irresponsable. No sabemos si a lo mejor yo tengo planes, tengo expectativas, quiero construir y tengo metas muy claras. Seguramente mi salud no me va a dar para llegar a esas metas si es que el día de hoy no empiezo a ser responsable y consciente con ella. Sí, totalmente. Creo que, y creo que va muy ligado a la parte de la pandemia, de lo que está ocurriendo. Porque creo que a veces minimizamos cuestiones que implican un gran riesgo. Por ejemplo, decimos, como decía Mari, no pasa nada con que me coma unos tacos hoy.
Creo que lo peor del caso es que también lo hacemos cuando nos estamos jugando, estamos poniendo en riesgo nuestras vidas y las de los que queremos. Decimos, no pasó nada porque me fuera de fiesta una sola vez. Cuando sé que los protocolos ahorita no me permiten estar en reuniones de más de 10 personas. No pasa nada porque nos juntemos todos, aunque hayamos estado en lugares de alto contagio. No pasa nada y empezamos a minimizar. Creo que el riesgo, como bien decía Marisela, es que a veces desde arriba nuestras autoridades no han ayudado en eso. Creo que esa es una opinión muy personal, pero creo que no han ayudado en esta parte de generar conciencia en cuanto a cómo es la situación actual, porque ellos mismos también están tomando medidas que no están poniendo el ejemplo. Y como bien decía Mari, el problema es que si ellos no están tomando el ejemplo, nosotros tenemos que ponernos las pilas para poder hacerlo por nosotros, por nuestro cuidado, independientemente de que veamos que las autoridades están de gira o que están haciendo o que no traen cubrebocas, porque finalmente lo que yo me estoy jugando cuando lo estoy haciendo es mi propia vida y la de las personas que quiero. Y como bien decía Marisela, si estas noticias y esto que vemos alrededor hacen que luego las personas se confíen de más, y creo que ese es un riesgo. Entonces, por eso es como importante tratar de generar conciencia en cuanto a si el otro no lo hace, entonces mínimo yo tengo que cuidar. Y esto implica en todas las esferas de nuestra vida, porque luego me parece justo esto, ¿no? Es que me confié. Oye, ¿y cómo fue que terminaste, no sé, en esta situación en la cual estás tan estresada, ¿no? ¿Cómo fue que a lo mejor hiciste gastos desmedidos cuando sabías que a lo mejor venía una situación, no sé, alguna contingencia en lo familiar, en lo económico? Es que me confié, ¿no? Pensé que me iba a alcanzar. Es que me confié que él se iba a cuidar y pues resulta que él no se cuidó y pues nos dejamos llevar y pues ahora estamos embarazados. Ay, es que me confié y pensé que el otro es el que iba a tomar como la medida de seguridad. Y esto lo vemos en todos lados. De pronto a lo mejor no se trata de decir soy paranoica y a lo mejor todo el tiempo estoy preocupada por mi salud y a lo mejor esto me lleva a tener incluso ciertos rituales a lo mejor compulsivos. No se trata de llegar a un trastorno mental para asegurarme la estabilidad o la sanidad o de ser completamente rígido. Se trata simplemente de ser maduro. Se trata de tomar la vida que tengo, que es un gran don, en mis manos. Y se trata de valorar al que está al lado de mí, al que está en casa, a mis padres, ¿no? Que a lo mejor ahorita no los veo porque están lejos, pero se trata de buscar que todos estemos mejor y que yo sea responsable desde mí. Por ahí tenemos un comentario de Ara. Uh-huh. De nuevo, Ara, te mandamos un fuerte abrazo. Y Ara nos comenta su experiencia. Dice que al principio fue un poco pesado la situación por los trabajos, pero se fue adaptando y cuidando, y había momentos donde sí quería salir, pero todo es cuestión de cuidar a los demás y hacerlo con medida. Entonces, muchas gracias Marisela, que también nos dice que sí nos siguen escuchando. Por ahí solamente tenemos un problema con la cámara, pero aunque no nos vean, pues nos siguen escuchando. Entonces... Claro. Bueno, entonces refería, ya recuperé la idea. Hace rato comentaba Isra que de una forma a lo mejor hemos ido normalizando muchas situaciones en nuestra vida que no necesariamente sea sano normalizar, pero que bueno, nuestros mecanismos de defensa, nuestros mecanismos para continuar adelante en las situaciones que hacemos en nuestra vida, tal vez es tratar de cerrar los ojos, pensar que no está pasando nada y seguir